Listo. Les comentaba pues que hoy es nuestra última clase. Vamos a ver varios temas. Vamos a ver un caso de uso eh, sobre unos datos que nos compartieron nuestros amigos de Diaco. Vamos a ver clúster, vamos a ver detección de anomalías y vamos a ver lo que es aprendizaje no supervisado. Salvo el caso de Diaco, es lo único que no vamos a ver en Colab, pues ahorita hablamos con ellos y esos datos los podemos compartir, si no, pues igual vamos a ver cómo es el desarrollo, lo que alcancé a hacer con los datos que me enviaron. Y como les comentaba, creo que ahorita nos va a acompañar un momentico, pues para el tema de una encuesta. Es importante esa encuesta, pues para saber para próximos cursos que debemos mejorar. Este es un curso, pues, se dieron cuenta, bastante intensivo, bastante amplio. Vimos muchísimas, muchísimas cosas, pero pues estoy seguro que desde antes de octubre, ahora sé que tienen más habilidades tanto en Python como para el análisis de datos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que es la intuición del aprendizaje no supervisado, que es lo que nos falta. Entonces, hasta el momento, habíamos visto, aunque lo vimos en el inicio del curso, veíamos ese árbol por allá del aprendizaje de los tipos de algoritmos de Machine Learning. Vimos preparación de datos, hicimos un repaso de Python, luego vimos todo lo que era preparación de datos, que fue una buena cantidad de clases del curso, luego vimos aprendizaje supervisado, vimos los algoritmos básicos, vimos lo que era un regresor lineal multivariable, vimos nuestro clasificador binario, nuestra regresión logística y vimos nuestros árboles de decisión y random forest cuando utilizábamos varios árboles de decisión. Pero todos estos casos tenían en común que nosotros teníamos ejemplos o etiquetas, tanto de lo que íbamos, de lo que buscábamos, si era regresión, es decir, de un número que queríamos calcular, o para el caso de clasificación sabíamos si la persona compraba o no compraba. Hay casos donde justamente eso es lo que necesitamos. Justamente es saber qué relación hay entre los datos. No sabemos qué etiquetas tienen. Simplemente tenemos los datos y a veces es complicado a nosotros como humanos encontrar estas relaciones como tan complejas. Un chatbot es justamente un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Un chatbot lo que hace en función del texto que la persona ingresa, según este texto, él encuentra de las respuestas con las que fue entrenado, cuál sería la pregunta que está haciendo la persona. Y lo hace por similaridad, dependiendo de qué tan cercanas sean las palabras, pues así mismo va a generar la respuesta. Estos algoritmos de clustering no supervisados básicamente se basan de eso en distancias. Son ampliamente utilizados, como les comentaba, un chatbot es un buen ejemplo de aprendizaje no supervisado o los que vamos a ver ahorita que vamos a ver el clustering. Estuve pensando cómo explicarlo de la mejor forma, pero se los voy a decir cómo se lo expliqué a alguien alguna vez. Y aquí hice mi mejor esfuerzo por hacer muñequitos. Imagínense, estas no son células, imagínense que esto es simplemente un restaurante con varias mesas. En esta mesa de acá están sentadas personas que son vegetarianas. Y aunque hay una persona carnívora, la mayor parte son vegetarianas. Aquí en esta mesa, permítanme un segundo, lo vemos. Aquí, ¿siguen viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, sí, el que salió de la presentación. Entonces aquí, como se dan cuenta, aquí tengo varias personas, pues estas personas que voy a unir aquí son personas que son vegetarianas, se las podemos unir. Vamos a unirlas acá, estas personas que están acá, hagan ustedes el mayor acto de fe de que esto es una mesa y que las caritas felices es personas que están sentadas alrededor. Los que acabo de unir aquí todos pues son vegetarianos. Aquí tengo otra mesa donde pues son personas carnívoras normales, aunque está sentada una persona vegetariana, pero las personas que están acá pues son todas carnívoras. Tengo esta mesa que está aquí. Entonces, tengo mis mesas, tengo mis personas que comparten características en comunes, probablemente las personas que comen carne, puede haber personas que comen carne o que no comen carne roja, como en mi caso, comen solo carne blanca, o hay personas vegetarianas que comen algo de proteína animal, como huevos o queso, otras personas que no lo comen, pero tienen características en común.
Estas personas que están en esta mesita, casi todas digamos que son muy homogéneas, porque están sentados aquí, todas las personas son carnívoras, todos comen carne, entonces la cosa está bien, todos comparten. Imagínense que ya no lo va a llamar las mesas, sino que lo va a llamar un clúster. O sea, cada una de estas mesas que ustedes ven acá es un clúster. Simplemente es el nombre técnico que se le da primario. Cuando hablan de clúster, acuérdense del restaurante y las mesas. Cada mesa es un clúster. Aquí también tengo mis personas que comen carne roja. No hay ningún problema. Todos están acá, comparten características en comunes. Probablemente todos los que comen carne, aquí yo los podría haber sentado en esta mesa, en la misma mesa, porque ahí van a pedir lo mismo. Y aquí tengo unas personas que están en el restaurante, pero no están almorzando, se fueron a tomar una cerveza. Entonces, están en el restaurante, pero este clúster es un clúster como bastante particular, porque aquí pues, la gente no está pidiendo nada de comer, deberían, si están tomando de manera responsable, pero están compartiendo por su cerveza. Entonces aquí tenemos nuestros clústeres. Las flechitas que estoy haciendo son características que tienen en común. Aunque todos los clústeres tienen a ser homogéneos, puedo tener clústeres que no son homogéneos. Si se dan cuenta aquí las flechitas mayor a mirarlo. Aquí es una mesa de personas vegetarianas, pero seguramente aquí hay un invitado que come carne roja. Aquí también hay un vegetariano. Este clúster sí está muy homogéneo. Todos los de aquí comen eh, carne roja. Entonces, hasta ahí me entienden el ejemplo. Se imagina el restaurante con la gente comiendo en diferentes mesas y gente que está, aunque está en el mismo espacio, está haciendo cosas diferentes. ¿Entendido hasta ahí? Entendido. Ok, entonces cada mesa de esas la llamamos un clúster. Entonces resulta que llegó aquí una persona nueva, ¿cierto? Ima- Tengo mis clústeres ya armados y llega una nueva persona o llega un nuevo dato. Este es un nuevo dato. Y yo quiero saber, mi objetivo en el restaurante es saber, pues, esta persona qué va a comer, para yo ofrecerle el menú personalizado. ¿Qué creen que pase si esta persona llega y se acerca a esta mesa? ¿Qué puede llegar a pasar? Obtendré un menú de vegetarianos. Exactamente, la probabilidad de que sea vegetariana es muy alto, aunque no del 100%, porque esta persona es carnívora. ¿Qué pasa si la persona se llega a esta mesa? El menú sería completamente carnívoro. La persona, exactamente. Y si llega acá, si llega aquí al otro clúster, esta persona está más cercana de este clúster, pues la persona viene a compartir, a tomarse una cerveza. Entonces, en eso se basa, esa es como la intuición y una manera que estuve pensando un buen rato cómo explicarles, que es, ¿qué son los algoritmos de aprendizaje no supervisados? Justamente eso. Ellos lo primero que hacen en la fase de entrenamiento es formar los clústeres, es decir, mirar qué personas tienen, para el ejemplo, qué personas tienen intereses similares, los va a sentar todos en la misma mesa, es decir, en el mismo clúster. Estos clústeres pueden llegar a ser muy, digamos que bastante homogéneos, como está aquí, el de los carnívoros, donde toda la gente come carne. Entonces, si la persona que entró se viene acá, la probabilidad de que esta persona coma carne es muy, muy alta. Y al final, cuando llega un nuevo dato, según las características, lo que hace mi algoritmo es acercarlo a la mesa, que según las características que él tiene, es la más indicada. Eso es lo que hace. Entonces, lo primero que hago yo con el entrenador es determinar los clústeres, es decir, las mesas, y determinar qué individuos debo acomodar en esas mesas de la mejor manera. Un clúster, y esta regla es muy importante, la voy a escribir acá, un buen clúster es en el que pasa lo siguiente, donde la distancia, bueno, un buen clúster, bueno, voy a dejar aquí un buen clúster, es el que tiene la mayor distancia entre grupos, pero la menor distancia entre observaciones. ¿Qué significa? En los algoritmos de clúster, cuando ustedes los miran, pues obviamente obviamente hay todo un respaldo matemático que los invito a ver. Al final el clúster lo que hace es eso, es buscar la mayor distancia entre grupos
pero la menor distancia entre individuos de un clúster. En eso se basa. Y él arranca iterativamente. Cuando uno arranca, él a todo el mundo los pone en la misma mesa, sin importar las características, y luego define, ah, no, este tipo, yo coloqué al señor que tomaba cerveza, lo coloqué a los vegetarianos, no, eso está mal. Hago otra iteración, no, este señor se parece más a los que toman cerveza. Y así se van organizando los clústeres. Entonces tengan en cuenta que se basan en proximidad y dependiendo, y cuando llega un nuevo dato, es lo que hace es acercarlo. Y donde esté más cerca, pues obviamente pertenece a ese clúster. Puede llegar un caso donde esté acá y uno dirá, bueno, ese señor lo pongo con los vegetarianos, carnívoros o con la gente que está tomando cerveza. Eso también puede pasar. Entonces ahí de pronto mi predicción no es tan buena, pero porque el dato, no, digamos que las características de este nuevo individuo o de esta nueva observación no son lo suficientemente diferenciadoras, no son lo suficientemente claras para acomodarlo. Entonces puede pasar esto y la predicción no puede ser buena. Pero si de pronto está un poquito más corrido hacia acá, no, definitivamente lo mando para acá. Entonces esa es la intuición, es la idea que quiero que se lleven hoy, de qué es lo que hacen los algoritmos no supervisados. Ya vamos a ver los ejemplos con código. ¿Claro hasta ahí? Oh. Claro, gracias. Bueno, entonces téngalo en cuenta. Pero hay un pequeño detalle. Voy a la siguiente diapositiva. Aquí yo tenía claramente mis etiquetas, que estos eran, obviamente que estos eran los vegetarianos, los carnívoros, cuáles eran iguales, pero el algoritmo, como les decía, se basa en distancia. Entonces él no me va a generar una etiqueta y me va a decir, ah, es que estas personas que están aquí son vegetarianos. Simplemente le va a dar un nombre, que ese nombre puede ser cualquier cosa, puede ser un número, una letra, lo que yo le pueda decir. Ahí nuestro trabajo es empezar a determinar cuáles son las características que el algoritmo determinó para decir que todos estos que están acá son del grupo 2, esos son del grupo 2 y esos son del grupo 2. Pues para nosotros como humanos es muy fácil, ah, es que esos son carnívoros, pero el algoritmo no sabe, simplemente por las características que las personas tienen. Probablemente ya habían ido al restaurante, alguna vez se habían pedido comida con carne. Es probable que las personas, normalmente las personas vegetarianas tienden a ser un poco más informales que las personas que comen carne. Entonces, ese tipo de características, eh, el algoritmo como tal, acuérdense que al final todos son ceros y unos, me los va a colocar, pero mi trabajo es que aquí yo tengo que empezar a determinar, bueno, este grupo uno que tiene de particular para darle un nombre pues como más determinante, porque el algoritmo no me da los nombres aquí, como los miramos, sino que me va a dar simplemente etiquetas. Ahí sigue un trabajo, después de que él haya hecho su predicción, es determinar qué es lo que tienen esos grupos en común. En el caso de procesamiento del lenguaje natural, muchas veces se ven como los temas de conversación. Hay un algoritmo que se llama Short Text Topic Modeling que hace eso. Agrupa las personas según los temas de conversación, pero no me dice, me los agrupa porque están hablando de lo mismo, pero no me dice de qué están hablando. Entonces yo voy a entrar, si lo hago de una manera heurística, a leer algunos tweets. Ah, es que esta gente está hablando de política, están hablando de deportes, estos están hablando de comida. Y tal vez con algunas técnicas de frecuencia de palabras, pues tratar de determinar qué es eso. Claro hasta ahí es un poco complejo, pero creo que con este ejemplo se logra explicar qué es un clustering, qué es un algoritmo no supervisado. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, justamente dentro del, ya vamos a cerrar, bueno, dentro de la carpeta que les compartí el día de ayer, hay un notebook, un collab, para este caso que se llama 17 Clustering. Si descargaron los datos y tienen bien la ruta, por favor, ábrenlo y empezamos a trabajar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer dos clustering, un clúster jerárquico y un K-means, y lo vamos a hacer con un dataset de vinos. Y es alguien que tomó diferentes características de los vinos y vamos a ver nuestro algoritmo no supervisado, cómo agrupa los vinos. Y vamos a tratar nosotros, en mi caso, sin saber mucho de vino, qué es lo que me está diciendo el algoritmo. Entonces, por favor, me avisan cuando todos ya estén acá
con su Colab abierto. ¿Sí lo están viendo el Colab? Sí, sí, lo están viendo. Oscar, ¿me haces un favor? Qué Claro, pena. con mucho gusto. ¿Me puedes pasar la Dime. dirección? Es que no puedo asistir a la clase. No te preocupes, que el mayor de los gustos te envió se llama ML América, ya te lo comparto. Ahí están los datos y colocarlo como editor para que no te dé ningún problema. Y aquí copia el enlace. Y si alguien más no lo tiene, pues ahí está el enlace con todo. Mientras van abriendo, les comento, ahí es una carpeta que se llama ML América y dentro de ella, como siempre, una carpeta que se llama Data. ¿Data? Están sí, exactamente, que están los datos que vamos a utilizar. Este es el que vamos a utilizar en este momento. Y hay 3 notebooks. Y por favor abran el 17, que es clustering. Espérate un segundito. Los Tranquilo, datos yo. son... clustering. Ya, listo. Sí, el 17, clustering. Corresponde con los números que veníamos teniendo en el curso. O sea, siguen la misma secuencia. ¿Listo? Vale, Listo. listo. Entonces vamos a empezar a correr nuestro notebook. Vamos a importar pues, la librería Pandas. Ya la hemos utilizado mucho, ya sabemos que es para manipulación de datos. Vamos a utilizar Matplotlib. Permítanme lo reinicio para que... Voy a reiniciar el entorno de ejecución para que a todos nos salgan los mismos mensajes. Porque ya me está contando, como ya lo tenía abierto, me está contando ahí los chunks. Va a guardarlo y me salió una advertencia. Simplemente que voy a guardarlo. Y ya, para que se me quite. Listo, ya sobreescribir lo que yo hice. Entonces, ya saben, importamos pandas, manipulación de datos, importamos Matplotlib, nuestra librería de visualización, sklearn, que ya la habíamos trabajado, y vamos a instalar, a llamar Spacey. Cuando llamamos a Spacey, es probable que nos salga un error de que no tenemos instalada la librería Spacey. Entonces, eso no recuerdo si se los comenté ayer, pero para instalar una librería simplemente le damos el signo de admiración, pip install. Si a usted le sale un error y le dice que la librería SciPy no está, entonces ejecuten esta línea de código donde está el símbolo de activación, la voy a colocar aquí para instalar una librería en Colab. Y ahí ya la instaló. Entonces, vamos a instalar la librería Camins. Perdón, se me fue aquí un carácter. Seguramente que ¿ya? Y vamos a montar nuestro sistema de archivos. Ahí les va a aparecer. Yo ya la había montado antes de iniciar la clase, pero les va a decir que por favor les dé acceso a sus archivos de Drive. Y deberíamos ver lo mismo que estoy viendo acá. Deberíamos ver un data frame donde tenemos unas características de los vinos. O sea, digamos, aquí hay los vinos, la calidad del vino. Bueno, de pronto los químicos saben un poquito más. Tienen acidez mixta, acidez volátil, ácido cítrico, azúcar residual. No sé qué será esto. Bueno, en fin, el pH, la densidad, la cantidad de alcohol que tiene el vino, los olfatos, en fin. Y es un dataset que vamos a ver cuántas observaciones tienen. Este data frame tiene 1599 observaciones de vino con 12 variables. Vemos que una variable es la calidad del vino. ¿Listo? ¿Todos acá?
Aquí simplemente voy a esa visualización, la estoy viendo pequeñita, entonces la voy a ver un poquito más grande, ya sabemos cómo se hace. lt.figure y como lo hacíamos anteriormente, le vamos a dar un fix size. Fix size, ahí me lo autocompletó. Recuerden que entre paréntesis vamos a darle de 12 por 6 y para que no nos muestre esta cosa de abajo, el array ese, le damos plt.show y simplemente es para ver el histograma un poquito más grande. Entonces aquí estamos viendo la característica de calidad y vemos que la característica de calidad del vino pues puede ser, vamos a meterle un título para que quede más plt.title. Vamos a ver, vamos a colocarle calidad de los vinos. Para que PLR, PLT. Vamos a ver aquí un error, era PLT. Y pues vemos que para este caso hay muchos vinos de calidad 5. No sé, no sé de vino, no sé si eso significa que son vinos como promedio, y los vinos 8 sean mejores, y los vinos 3 sean el moscato pasito de mis días de universidad. Entonces no sé, y el 8 debe ser pues un vino pues, bastante fino. Pero nos damos cuenta que la mayor cantidad de los vinos pues están cayendo en las calidades 5, 6. Vamos a ver, vamos a agrupar por cualidad y vamos a ver simplemente los promedios. Miremos ese vino 5. Los vinos, miren que los vinos buenos, miremos una característica como que sea bastante de los vinos buenos. Por lo menos miren que los vinos buenos los vinos malos tienen muy bajo los dióxidos. No sé, no sabría decirles por qué tienen a ser más bajos que los otros vinos. Los vinos con mayor calidad tienden a tener más alcohol. Empezamos a ver los sulfatos. Los sulfatos también son más altos en los vinos de mayor calidad. La densidad sí es como igual en todos. Ahí empezamos a saber desde calidades de vino, o sea que un buen vino debe tener como cierta cantidad de alcohol y debe tener dióxido, sulfuro de dióxido, bueno, no sé, no. Esta característica acá, pues también debe ser alta. También miren que también son vinos que tienden a ser, la acidez cítrica es más alta. Bueno, en realidad las dos, bueno, miren que la acidez cítrica es más alta en los vinos de mayor calidad y la acidez volátil en los vinos es más alta en los vinos de baja calidad. Como digo, los datos empiezan a hablar solos. Si acaso, profe, a mí me parece que el total sulfur dioxide tiene que ser menor. Me da la impresión, por los datos me da la impresión de que más bien es algo malo. Que Bueno, casualmente es, o sea, por lo que veo es bajo en la calidad 3, pero si se fija es alto en calidad 5 y otra vez bajo en calidad 8. ok, sí, Entonces tiene, hay otro tiene dato por razón. ahí que hace que realmente sea mejor el 8 que el 3 Ok, sí, por ese tienes, aspecto, por así decir, ¿no? sí, tienes toda la razón, ahí hay una buena diferencia. Mira que donde sí lo vemos claramente es que sí, definitivamente, nivel de alcohol, acuerda que simple lo que hice es promediar todas las variables, el promedio de alcohol y el promedio de acidez cítrica son más altos en los vinos de mayor calidad. Eso sí lo podríamos empezar a afirmar, ¿no? Habría que verlo de pronto, pues, si nos llegara a esta versión, nosotros pues tendríamos que indagar un poco más, pero los datos empiezan a hablar. Si nos damos cuenta, los datos están a diferentes escalas, por lo menos el promedio de lo que tú mencionabas del dióxido de sulfuro está entre 11 y 16, mientras que el ácido cítrico está en valores por debajo de 1, supongo que son valores, no estoy seguro, supongo que son porcentuales. Entonces, esto lo que se puede reflejar en nuestro algoritmo y lo que puede pasar es que esos valores más altos tienden como a arrastrar a los valores bajos en el algoritmo, entonces nuestro algoritmo no supervisado de Machine Learning. Entonces, lo que vamos a hacer es normalizar los datos, los vamos
vamos a tomar los datos, les vamos a restar la mínima y lo vamos a dividir en la máxima, sobre la máxima y la mínima, para que nos quede como en todos los datos nos van a quedar entre valores más o menos de 0 y 1. Entonces, ahí está, esto lo hice a mano, pero se puede hacer, también hay librerías que lo hacen. Y si vemos, ya tenemos los valores normalizados entre 0 y 1. Aquí se normalizaron las calidades, pero la variable de calidad para nosotros nos dice mucho, pero igual se normalizó. Entonces ya tenemos todos los datos, si se dan cuenta, están en el mismo rango y no están tan desfasados como están arriba. Entonces, vamos a hacer el primer algoritmo que vamos a aplicar para este caso. Es un clúster aglomerativo. Y pues ya lo importamos la librería de sklearn. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que hemos venido haciendo. Declaramos el algoritmo y le aplicamos el método fit, solo que aquí lo hice en una sola línea. Ya, ahí se ejecutó. Y voy a hacer un pequeño data frame. Voy a hacer un pequeño data frame con los labels, o sea, con las etiquetas que me está botando el algoritmo. Si miramos qué traen esas etiquetas, pues lo que vamos a ver es un array. Punto labels. Simplemente un array con las etiquetas que él le asignó. Él le asignó unos grupos ahí, según, como les decía anteriormente, dependiendo de qué clúster, de qué mesa estuvieran más cercano cada uno de los bienes. Simplemente hago un data frame de eso y vamos a hacer un histograma. Entonces, como les decía, mi clúster, lo único que me está diciendo es que me lo agrupó en 5 categorías diferentes y me dicen que hay un grupo bastante grande que está en la categoría 2, que hay otro grupo que está en la categoría 0, pero no podría determinar, bueno, los que están en el grupo 2, qué tienen de particular o por qué los agrupó en este clúster número 2. Es probable que dependiendo de los valores que estuvieran acá, tuvieran ciertos vinos que estuvieran más cercanos, según las características que vimos inicialmente. Y en función de eso, pues los agrupó. Y estos los agrupó alrededor de como de 500 vinos acá, pero no sabemos hasta el momento qué es cada uno. Aquí simplemente están como las columnas de los índices, es decir, del grupo 0, que vemos acá, el que estaba en el índice 135, en el que estaba en el 170, en el 31, lo que hizo fue simplemente lo que me está mostrando ahí. Y ahora voy a hacer un dendrograma, que es una herramienta, voy a pasar rápidamente, pero igual les dejo cómo se hace, es una herramienta bastante útil para poder ver características que se utilizan en sociología, pero también el dendrograma. El dendrograma también me ayuda, aquí, vamos a verlo en Wikipedia, se utiliza para ver cómo es que está él juntando estos vinos, cómo lo está haciendo. Tenemos uno que esté más bonito. Tenemos de pronto imágenes de endograma. Lo que hace es cómo los va particionando y cómo va armando nuestras categorías. Miremos un dendrograma sencillo. Y si nos damos cuenta, tenemos todos nuestros datos y dependiendo pues aquí está haciendo según observaciones. En nuestro caso, imagínense que esos son los clústeres que nos está creando. Nos creó un clúster azulito, uno verde, uno rojo y uno bueno, no sé este color morado, bueno, no sé este color de acá. Y nos dice más o menos cómo, de manera jerárquica, cómo se van organizando, o sea, cómo se van haciendo todos esos clústeres. Aquí es fácil verlo porque tenemos 16 observaciones, entonces como que uno alcanza a verle, los vinos son 5.000 y tantas observaciones, es muy complicado organizar un dendrograma. Un dendrograma también lo puedo utilizar, pues, para ver, como se dan cuenta, se utiliza para ver familias. Por lo menos aquí me está diciendo que los perritos Spaniel son los perritos que, bueno, aquí me muestra cada una de las categorías y cómo se van subdividiendo. Eso es lo que hace un dendrograma. Y para hacerlo, lo vamos a hacer con los vinos, pero el tema es que al nosotros ejecutarlo, como son tantos datos, es difícil de ver el dendrograma. Esto lo único que hace de mis datos normalizados
aplico este método, le doy una forma de hacerlo, que es la forma de Word. Hay más formas si ustedes miran la documentación, hay más formas eh, de medir o de establecer estas distancias. Aquí utilice la de Word, podría ser la Euclidia. Se nos iría una clase definiendo cuál es la mejor manera de medir. Yo coloqué esta y cuando hacemos nuestro endograma, solo lo coloco aquí para que lo vean. Voy a demorar un poquito mientras mide la distancia entre todos. Vamos a poder ver cómo lo separó nuestro algoritmo de una manera muy visual. ¿A todos les ha corrido el notebook a medida que lo vamos ejecutando? Sí, profe. Bueno, tenemos ahí, se demora un poquito. Como les digo, son 5.000 y pico de datos y aquí vemos nuestro endograma. Entonces vemos cómo se va, dependiendo de la distancia, cómo se van separando. Aquí veríamos, pues, que es muy complicado porque son 5.000 observaciones, de ver cómo los agrupó, pero nosotros mismos podríamos decir, bueno, aquí tengo un grupo bastante representativo, pero de este grupo también tengo unos subgrupos en función de la distancia. Entonces recuerden nuestra intuición de las mesas, de que podíamos tener, este es un clúster, pero dentro de este clúster pues podíamos tener un elemento aparte que es esta persona que está por fuera del clúster, se ve mejor con las flechitas. Entonces cada clúster se puede subdividir en más clústeres, pero definitivamente al final nosotros como científicos de datos pues decimos, bueno, ¿hasta qué punto quiero agrupar? Porque puede haber un clúster donde cada elemento sea único, o sea, separo tanto, separo tanto, separo tanto, que al final lo que obtengo son individuos separados, imagínense, que lo que termino teniendo no son estas medidas, sino termino teniendo algo como así, pues un poco de nodos separados ahí que no, en realidad tampoco me aporta. La idea es que tenga grupos, que esos grupos como tal no sean perfectos, pero que sean muy representativos de lo que está pasando ahí. Aquí tenemos nuestro 17, tenemos nuestro clúster. Revísenlo, este es un clúster jerárquico. Los clústeres jerárquicos son los que me permiten hacer esta visualización de endograma. Yo puedo manipular un poco hasta qué punto quiero que me genere esta separación. Aquí lo dejé por defecto y por defecto me generó cinco clústeres. Pero ustedes pueden hacer los que quieran. Si de pronto quieren separar, simplemente hacer una separación de datos, solo con dos clústeres, lo pueden hacer. Si ustedes recuerdan cuando en Inglaterra, pues el Brexit, si recuerdan, Inglaterra se separó de la Unión Europea. Cuando se fue a votación, eh, hubo un escándalo de Cambridge Analytica, que fue una empresa que hizo justamente esto, un algoritmo no supervisado. Y él los separaron, ellos quisieron básicamente hacer tres grupos. Este es un ejemplo. Si ustedes buscan el escándalo de Cambridge Analytica, van a encontrar más información. Por lo que hicieron fue buscar toda la información que se tenía de las personas en redes sociales, sobre todo de Facebook, más que todo de Facebook, y ellos intentaron hacer tres clústeres. Las personas que estaban a favor del Brexit, es decir, las personas que querían separarse de la Unión Europea, las personas que estaban en contra del Brexit, es decir, que Inglaterra sigue la Unión Europea, y una gran cantidad, como lo he mencionado en las elecciones, gente indecisa, que no sabía si quería separarse o no separarse. Entonces ellos hicieron este clúster, lograron separar, pues obviamente no perfecto, pero lograron definir por lo menos en Facebook, qué personas estaban indecisas. Y son las personas que estaban indecisas, pues empezaron a mandarle propaganda, inclusive a buscar influencers que hablaran de las ventajas que tenía para Inglaterra separarse de la Unión Europea. Pues hablaban que la Unión Europea, no todos los países estaban aportando igual. Recortaba el G6, estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Italia, creo que Suiza, se me escapan otros dos que estaban, digamos que eran como los que tenían el poder más
tenían como el 70 o 80% del poder económico de la Unión Europea. El resto de países, pues en realidad iban ahí como jalados. Entonces, ese tipo de publicidad empezaron a hacerla y pues ya sabemos cómo terminó todo, que efectivamente Inglaterra se separó de la Unión Europea y esa pues, es una de las aplicaciones. Si quieres buscar, si busca Cambridge Analytic, este escándalo, no sé si es Cambridge Analytic, ustedes lo buscan por ahí para mirar de esto muy, eh, bueno, aquí está. De pronto si lo encuentran, ahí van a encontrar todo se logró investigar y qué fue lo que hicieron ellos, cómo al final, después de todo, se logró comprobar que Facebook había vendido datos sensibles de las personas para Cambridge Analytica para que pudieran hacer desarrollar el algoritmo. Y bueno, es algo bien interesante cómo lograron manipular bueno, mira, ahí está esto de las 6 millones de personas era un poquito, creo, de cuál era tu princesa o algo así. Y con eso también lograron, cuando uno le daba acceso al jueguito ese, pues le daba acceso a ciertos datos. Bueno, les recomiendo que por ahí en una tarde lo revisen, es una muy buena, aunque el fin no me parece que fue muy ético, sí es un muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar cómo se utiliza hoy en día la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Entonces ahí lo dejo sobre el tablero. Entonces vamos ahora a ver otro algoritmo, ya vimos es nuestro clúster jerárquico. Ahora vamos a ver este que se utiliza mucho, que es un K-means. Sí, creo que se me bloqueó. Esperen a ver, porque creo que se me bloqueó. Bueno, el K-means, obviamente en la ejecución es similar. Al final lo único que tengo que hacer, pues todo esto ya está desarrollado, es entender un poquito qué es lo que estoy haciendo y voy a correr otro algoritmo. Aquí sí claramente no dejé los valores por defecto, le dije que me hiciera 6 clústeres, pero también pude decirle que me hiciera 12, que me hiciera 2 o que me hiciera 5. Él se para hasta donde yo le diga. Entonces es una de digamos que lo bueno que tiene el Camins es que siempre le tengo que dar el número de separación que quiero, el número de mesas, de clúster o de grupos que quiero generar, pero lo malo también es eso, porque a veces yo no sé, o sea, en realidad no sé qué es lo que quiero y no sé cuál sea el número óptimo de clúster. Voy a dejar 6, que está ahí se dan cuenta, corre muy rápido, es muy fácil. eh, Traer el algoritmo K-means, después decirle qué datos, aplicar el método fit, que así funciona toda la librería SKDea. Si ustedes se han dado cuenta, hemos venido haciendo siempre lo mismo. Bueno, preparamos los datos, tomamos nuestro algoritmo, le decimos cuáles son las variables. Aquí no tenemos variable dependiente o independiente porque pues no sabemos, es justamente lo que queremos saber. Y al final voy a analizar de mis datos cada uno de los clústeres. Entonces aquí, por lo menos aquí empezamos a ver, vamos a verlo un poquito, vamos a ver un poco más de datos, creo que esto me permite ver hasta 20, vamos a ver 10, porque el límite es 20, pero si nos damos cuenta con los primeros datos, des en cuenta que más, salvo contadas excepciones, él colocó un grupo, lo llamó 2, y este lo llamó 3. Este es el clúster jerárquico, y este es el clúster que hicimos con nuestro camino. Y aunque mira que estos 3 primeros datos tienen la etiqueta 2, este le colocó etiqueta 3, pero es muy probable que estos datos tengan las mismas características. Si se dan cuenta, aquí estos dos siguen siendo del clúster 2, este lo llamó 3, este aquí sí lo etiquetó con otro nombre, pero recuerden que esas etiquetas lo que nos dicen es a qué grupo pertenecen, pero no nos dice cuáles son las características de ese grupo al que pertenece, eso lo tenemos que dar nosotros. Miremos ahora nuestro clúster jerárquico al final.
lo que hizo fue mostrarnos acá los grupos, un grupo que él llamó 3, ahí fue donde colocó alrededor casi de 500 datos. Aquí, un clúster aquí se llama 2, pero también colocó la mayoría de los datos. Aunque sean algoritmos diferentes más o menos, nos damos cuenta que están generando grupos similares. Matemáticamente son diferentes, el clúster jerárquico es iterativo, el K-means lo que hace es buscar unos centroides. ¿Y qué son los centroides? Pues tratar de buscar estos puntos promedio de características de cada uno de los grupos y después busca cuáles están más cerca de ese promedio y los ponen ahí. Les invito a que le peguen una revisada. Y aquí están los centros, lo que yo les decía, los centros o los centroides que ustedes pueden encontrar. Y pues vamos a hacer una interpretación final de los 6 clústeres. Obviamente, aquí tomé los clústeres del K-means. Este clúster H, simplemente porque está en el data frame, lo podía quitar, no lo quité, porque esto es simplemente promediar las etiquetas que venían del algoritmo anterior, de nuestro clúster jerárquico. Entonces, al final esto no nos dice nada, no la quité, pero pues recuerden que esta parte no dice nada, pero miremos qué pasa con las variables. Entonces tengo 6 grupos. Y miremos características particulares de cada grupo. Miremos que el grupo, comparemos por lo menos el grupo 5 con respecto al grupo 0. Este de la acidad mix fixed mezclada, no sé si esto sea traduzca si es mezclada. Miren que el grupo 0 la tiene bastante baja, mientras que los que están en el grupo 4 la tienen un poco más alta. Entonces, ahí empezamos a mirar. Los ácidos volátiles. Recuerden que aquí lo estamos comparando los datos que habíamos normalizado. Entonces, lo único que podemos hacer es comparar entre ellos, pero recuerden que las escalas de los vienen diferentes. Recuerden que los datos inicialmente, los normales, vienen en escalas diferentes. Entonces, podemos comparar entre los grupos, pero no podemos comparar con los datos originales todavía. Podemos simplemente comparar, podríamos seguir haciendo análisis, podríamos devolvernos, y eso en realidad es lo que toca hacer. Pero para este caso, vamos a comparar entre ellos. Por lo menos des en cuenta, el grupo 3, los ácidos volátiles son más altos. Miremos los azúcares, en el grupo 2 el azúcar es más alto. Miremos cuáles grupos que teníamos arriba de calidad tenía el azúcar más alto. Solo proporciones, no podemos comparar peras con manzana. Miremos que el azúcar, el que lo tenía más alto es este aquí, la calidad 7, que es una calidad, parece que es una calidad medianamente alta. Miremos de los vinos que están acá, cuáles tienen el porcentaje de alcohol más grande. Por lo menos todos los que están en el clúster 0, mira que tiene a tener el porcentaje de alcohol un poco más alto. Tenemos que otra característica, aparte de la cantidad de alcohol, tenían los vinos de mayor calidad con respecto a los otros. Yo recuerdo que el alcohol y por aquí hay otro que tenían altos también. Podríamos decir que el alcohol y la acidez mixta la tenía un poco más alta, aunque aquí hay un dato un poquito más alto. Miremos si ese grupo, vamos a decir que en ese grupo está nuestro clúster, valga la redundancia, agrupando los que tienen los vinos más finos. Pues no, miren que no, tal vez ese clúster, aunque el alcohol es un poquito más alto, pero eh, bueno, fue la acidez, el fixed o el volátil, espera. El fixed, sí. Pero el fixed no es tan alto. Me llama Aquí, la por atención. ejemplo, podríamos hacer Dime. lo que hacíamos en las clases anteriores, que usábamos un algoritmo que permitía definir cuál era la variable más significante, por Exacto. ejemplo. Esa es una muy buena idea para seguir avanzando. Exactamente. Podría yo tomar, digamos que mi data frame, digamos, yo podría tomar, vamos a tomar de mi data frame normalizado,
vamos a tomar todos donde mi variable, mi clúster K, aunque este es mi clúster K, creo que ese terminó siendo creo que aquí este es el índice. Si no bueno, cuando es el índice, aquí me lo convirtió en el índice, no en una columna, es el índice. Entonces, para seleccionarlo, no sé si les dije alguna vez, tengo que le punto index, para poder seleccionar esperen una vez. Veamos primero cómo era, a ver si estoy diciendo lo que no es. El clúster K va a ser igual a 0, que ese es el grupo que me está llamando la atención. Pero así, y me estaba ahogando en un vaso con agua. Aquí me está mostrando los índices de los que están, vamos a ver, me está mostrando los índices, pero yo quiero seleccionar todo el data frame, entonces lo que tenemos que hacer es que yo me pierdo un poquito en Colab. De mi data frame original, de mi data frame North, quiero seleccionar. Aquí está mejor. Aquí están todos, miren, todos los que les dio la etiqueta 0. Y yo podría empezar a analizar cada una de las características. O sea, él armó un grupito que lo llamó 0, y ese grupito 0 tiene porcentaje de alcohol, por aquí está, un poco más alto que los demás. Ah, bueno, pero miren que aquí está aún más alto, es el grupo 5. Entonces, digamos que yo puedo empezar a analizar cada uno de los grupos y empezar a buscar características que los hacen similares. Y decir, ah, no, es que el grupo 0 definitivamente son los vinos que tienen mayor nivel de alcohol, pero no todos son de la mejor calidad. Esa podría ser una observación. Lo que tú dices, mirar cuáles son las variables que más me afectan, cuál me afectan, y también por la cantidad. Si miramos de estos, ¿qué cantidad? Vamos a mirar de estos cuántos hay. Recuerden, con nuestro atributo len. Sabemos que de este clúster tenemos 221, no son muchos. Miremos del clúster 1. ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Qué separación nos hizo nuestro algoritmo? Aquí tenemos 30, son muy poquitos. Miremos el 2, tenemos 322. Miremos el 3, del 3 ya hay 513, ya es un grupo bastante representativo. El 4 hay 256, del grupo 5 tenemos 257, y así empezar a hacer empezamos nosotros a hacernos como las preguntas que siempre les he dicho que nos hace con los datos. Bueno, ¿por qué esos los habrá agrupado? ¿Será que esos son porque son similares? Porque tienen alcohol alto, porque su acidez, su mix de acidez es más baja que los otros, y probablemente puedo tener muchos insights, pero bueno, ¿y para qué me sirve si yo sé la calidad de los vinos? Te puede servir, digamos, si tú quieres establecer precios. Entonces, dependiendo del clúster, yo puedo decir que este tipo de vinos les puedo asignar cierto precio. O podría analizar qué tanta utilidad me están generando esos vinos. De pronto los grupos me dicen que si yo tengo las ventas de eso, si tuviera esa variable, la pudiera colocar y miro las ventas de cada uno de los vinos, pues me ayudaría como a optimizar mi inventario y decir, bueno, no voy a comprar solo vinos finos o vinos baratos para mi bodega, sino que va a ser un mix. Y ese mix que yo haga, pues va a obtener la mayor utilidad. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o entendido lo que es la intuición del clúster. Bien, pasamos al siguiente Ninguna tema. pregunta, profe. Ah, bueno, listo. Entonces nos vamos a la detección, vamos a ver lo que es la intuición de detección de anomalías, que es un tema extrica, por el tema que hay pues muchas personas aquí de calidad. Vamos a ver lo que es detección de anomalías con redes sociales, y luego hacemos el caso de estudio pues, de los datos que nuestros amigos de Diaco nos compartieron. Vamos aquí tómense un respiro, olvídense de los clústeres, de las distancias, porque aquí el tema es diferente. Inclusive hemos utilizado una librería que se llama Plotly,
para hacer visualizaciones bonitas, interactivas. Lo vamos a ver por encima, no lo alcanzamos en el curso, pero sepan que existe, porque ahí puede hacer cosas más bacanas, ¿vale? Nos tomamos 5 minuticos como para no saturarlos tanto, Listo. ¿sí? 5 minuticos, yo voy por un vaso Sí. con agua y como para no saturarlos tanto, porque el tema cambia radicalmente. Entonces nos vemos a las 7. Hay 4 minuticos. A las 7 me conecto y mientras tanto. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro tema de detección de anomalías. Entonces, estos son datos de redes sociales de diferentes cuentas de Twitter. Y lo que pretendemos hacer es determinar
para el caso de ciertas cuentas, en qué momento una pérdida de seguidores o una ganancia de seguidores es anónima, es representativa, pues una anomalía. ¿Qué pasa? Que para este tipo de ejercicios, la media, hay mucha dispersión en los datos. Es decir, que la media con respecto a los cuartiles es bastante amplia. Al final, si yo tomo una media para todos los datos, me doy cuenta, ya lo vamos a ver, que en el tiempo la media puede cambiar. ¿Por qué? Porque la tendencia de los datos se mueve. ¿A qué se debe esto? Pues a lo que normalmente pasa en redes sociales, que alguien publica una foto X y se vuelve viral, entonces a la gente que la publicó le empiezan a seguir, o lo contrario, que alguna persona dice algo inadecuado y lo dejan de seguir. Entonces es difícil hacer seguimiento porque son muy estacionales, se mueven bastante los datos en el tiempo, pero aún así yo puedo, aunque la media se esté moviendo, pues ya la técnica que vamos a utilizar es la media móvil, aunque la media se esté moviendo, puedo determinar en algún momento si esa pérdida que estoy teniendo es normal, se debe a la estacionalidad que estoy teniendo en ese momento, o si por el contrario algo raro está pasando. Entonces, vamos a cargar estas librerías que están acá. Esta librería AST es una librería simplemente para extraer unos datos de una columna. Cuando pasa que a veces en un data frame que yo descargo vienen dos columnas en la misma, vienen como dos datos en la misma, entonces tengo que extraerlo de ahí, lo hago con esa librería. Plotly es una librería que no vimos, pero es una librería de visualización que pues no, vamos a ver, hice aquí unas par de visualizaciones con Plotly porque me permite visualización interactiva. Y esta parte de acá es solo para, a veces Pandas me bota unos warnings, que los vimos, que varios de ustedes me hicieron la consulta de por qué salen esos warnings. Si no son relevantes para lo que estoy haciendo, con este código, pues los puedo dejar de mostrar. Voy a cargar mis datos. Pues hay que permitir que Google vea mi información privada. Ya lo está haciendo. No sé para qué me pregunta. Ahí está montando mi drive. Recuerden que aquí al lado izquierdo, pues cuando monte la carpeta de drive, ya la podemos ver acá. Y que este drive corresponde, aunque aquí le muestra estilo explorador de Windows, lo que está haciendo es mostrarme esto que está acá, mi unidad, mis datos que tengan aquí yo de los archivos guardados en Google, ¿vale? Voy a leer cada carpeta, la carpeta en la ubicación de ustedes pues les puede cambiar. Hoy no voy a el DataFrame tiene más columnas, son como 42 columnas que tiene, no les voy a traer todas, voy a traer solo las que están ahí. Y voy a leer, no voy a leer las 40 y tantas columnas que tiene, sino que solo voy a traer las que necesito. ¿Se acuerdan que hace este fill NA y que estoy colocando en cero? Eso es lo que hace, recuerden que hace Para los valores NAND, profe. exactamente para convertirlos en cero. Estoy reemplazando datos, listo, eso es lo que hago. Mira, ahí estoy cargando los datos. Si se dan cuenta, porque no cargué todas las columnas, pues tengo 116.000 observaciones. Es un dataframe grandecito. Y pues vamos a ver por encima qué es lo que trae. Si vemos, son datos del año pasado, hace un año exactamente, de diciembre del año pasado. Y estoy trayendo datos de diferentes, pues, Uber Eats, de Domino's. Y estoy trayendo cuántas personas siguen la cuenta. No me acuerdo de status account, creo que hace. ¿Cuántas personas, esta es la personas que siguen la cuenta, esta es la persona que no la siguen, pero que son amigos, la gente que lo escuchan? ¿Cuántas veces le han hecho replays a esa cuenta? ¿Cuántos retweets? ¿Y cuánto le ha dado favorito a las publicaciones? No tengo el ejemplo de la publicación, pero lo que sé es que a Domino's Pizza
el 1 de diciembre, a las 5:54, hizo una publicación y la publicación tuvo estas reacciones que ustedes ven acá. Ahora quiero mirar, pues, cuántas screen name es las personas que tienen la cuenta de Twitter. Quiero mirar cuántas marcas tengo acá. Entonces me dice que McDonald's ha publicado 14.000 veces, es decir, ha tuiteado 14.232 veces. La revista Semana, bueno, aquí está, si se dan cuenta, escogí solo los primeros 30 para saber qué tanto. David Plata, 247 publicaciones, Dominos, Chime no sé qué sea, Neki, El Tiempo, en fin, ahí lo vemos. iFood, que desafortunadamente ya no existe, se fue de Colombia. Trabajé con ellos, o sea, hice proyectos para ellos, muy buena gente, pero se fueron. Tuvieron en ese entonces tenían 1947 tweets. Entonces, yo tomé algunas cuentas, tomé las que más conversación tenían, es decir, las que más comentarios tenían. Y al final lo que hice fue filtrarlos con este código de acá, una observación. Fue filtrar por las cuentas objetivo, es decir, las cuentas, digamos, bueno, me dijeron, necesito que me analice estas cuentas que están acá, a ver si las observaciones que tienen ellas son normales o son anormales. Ahí está. Y simplemente en realidad para ver los datos, aquí tengo los datos de iFood, como les comentaba. Entonces, al filtrar estas cuentas, de los 116.000 comentarios que tenía, pues tengo 26.182. Y ahora voy a hacer una visualización. Esto es con Plotly, es una librería, es similar a Matplotlib que nosotros utilizamos, pero ya van a notar las diferencias. Voy a mirar de esta columna de retweet count, que son las veces que le han retuiteado, es decir, una persona publica a alguien y retuitear es que la gente, como compartirlo. Quiero saber quiénes son los que más retuitean y voy a hacer un histograma de eso. Aquí. Si se dan cuenta, es un poco más lento, pero tiene la ventaja que aquí les va a crear un pequeño menú y que esta visualización no es una imagen, sino que es totalmente interactiva. Entonces, si se dan cuenta, son los famosos problemas de cola larga, es decir, por acá hay una persona que o alguien publicó algo muy viral y le retuitearon más de 2.500 personas. Por aquí algo supuestamente también súper viral y le retuitearon 1.000 personas, pero no es el normal de las publicaciones. Y como nuestra visualización ahora es interactiva, podemos hacer esto, podemos hacer un zoom acá. Y si hacemos un zoom, miramos que la cuenta, si se dan cuenta, tengo aquí tengo unos tooltips que me ayudan a ver los datos. Y me están diciendo que el espectador, normalmente al espectador, le retuitean entre más o menos, entre 10 o 19 veces, pero la mayor parte de los datos están acá. Están en que le retuitean entre 0 y 9 veces. Están la mayoría de los datos caen acá. Estas visualizaciones en Plotly pues son muy chéveres porque me permite también, digamos, no quiero ver a Falabella y quiero ver solo a Falabella, pero entonces dice Falabella está acá. Quiero ver Falabella y Sara. Creo que es con control. Sara y Falabella, si es con control, y lo estoy viendo a ellos. Y si quiero ver los datos como estaban, pues le doy aquí y resetear los ejes. Vamos a meter a iFood, al finado de iFood. Ahí va metiendo los datos. Y si yo quisiera guardar esto, pues lo puedo guardar acá y él me guarda esa visualización que yo hice, me la guarda con una visualización estática. Entonces, como se dan cuenta, es bien chévere esta librería Plotly. Y ahora sigamos con la detección de anomalías. Tengo mis cuentas. Voy a mirar para el espectador y voy a mirar justamente esa misma variable, los retweets. ¿En qué momento? La cantidad de veces que una persona retuitea es anormal o no. Aquí lo único que hice es mirar de esa cuenta del espectador cuántas
personas hay? Pues la cantidad de publicaciones del espectador son 8.737. Aquí solo para ver lo que voy haciendo con los datos. Y aquí es donde empieza lo chévere. Pues esta parte sí me va a tomar un tiempo para hacerlo. Básicamente lo que estoy haciendo yo acá es creando una media móvil. Voy a quitar esto. Esto me permite pues quitar este símbolo que probablemente los hunda un poquito. Lo voy a quitar. Símbolo lo único que hace, que me permite es que no me quede todo el código apiñuscado. Para que me quede todo el código, que pueda haber toda la línea de código completa. Lo que estoy haciendo es que voy a crear una ventana. ¿Esta ventana qué es? Esta ventana lo que me va a decir es que con cuántos datos yo quiero calcular la media. Es decir, para este caso, para yo poder calcular la media y aplicar mi algoritmo, debo tener mínimo 1000 datos. Eso es lo que significa la ventana. Y sigma son los límites que voy a poner, es decir, las desviaciones estándar con respecto a la media, que para mí considero, o para mi trabajo considero que es anormal, pues normal. No se preocupen, ya cuando haga las gráficas me van a entender un poquito mejor. Entonces, no voy a tener una línea media siempre, sino que esta media se va a ir moviendo dependiendo de cómo vaya la tendencia de los datos. Entonces, voy a crear un piso y un techo. Es decir, voy a colocar cuando está por debajo, es decir, cuando es anormal por debajo, es decir, que los datos para el caso de retweet es bajo, y la parte positiva cuando se suben, cuando mis retweets se suben. Y básicamente lo que hago es calcular, tomar 1000 datos, calcular mi media y definir si estoy por encima o por debajo de ese piso o de ese cielo. Luego, ¿qué hago? Luego calculo el último dato, lo borro y tomo el siguiente, corro mi ventana, otros 1000 datos, calculo la media y verifico si está por encima o por debajo. Entonces, eso es lo que hace este algoritmo. No se preocupen. De pronto ahorita es algo confuso, pero ya lo vamos a ver con una gráfica. Aquí ya lo corrí y creé en mi data frame original. Y lo miramos, lo único que hice fue crear una columna adicional que me está diciendo si este valor es 1, me dice que ese dato fue anormal, y si no, me dice que ese dato es normal. Si se dan cuenta, no tengo datos hasta que no tengan 1000 observaciones, no tengo ese piso y ese techo. Entonces vamos a ver nuestra cola, no nuestra cabeza, nuestra cola, nuestro tail, y aquí ya debemos tener valores del piso y del cielo. Aquí ya tenemos valores. Y me dice que si yo es normal, si yo tengo una pérdida de 41 retweets o por encima que sea superior a 59. Es decir, que estos son como los límites de control en los cuales yo puedo, mis datos cumplen con la característica que es que se salgan una desviación estándar. Si yo cierro, ya vamos a ver qué pasa en el sitio, qué pasa cuando cierro ese umbral, qué pasa con los datos. Y para que me entienda mejor todo lo que les he dicho, vamos a hacer una gráfica, y una gráfica interactiva. Entonces, dése cuenta, vamos a analizar varias cosas de esta gráfica. La primera, si se dan cuenta, no tenemos punticos rojos los primeros 1000 datos. ¿Por qué? Porque él toma las ventanas de 1000 para calcular la media y determinar si un dato es anormal o no. Y vamos a hacer un pequeño zoom por acá. Esta trae mucha documentación de Plotly. Con lo que hemos visto de Matplotlib, probablemente ustedes puedan empezar a hacer este tipo de visualizaciones interactivas que me permiten hacer esto. Por lo menos yo quiero mirar este pedacito. Y si se dan cuenta, cuando tengo un dato anormal, él me va a generar un puntico rojo. Y estos picos, pues, se salen de los valores estándares, los valores normales que tienen los datos, y me va a avisar. Es decir, que entraré yo aquí a mirar qué fue lo que pasó en este caso, para que ese comportamiento se saliera. Miren que el de aquí es un pico, pero no es considerado como un comportamiento anormal, según los que les acabo de mencionar. Y así lo puedo mirar para cada uno de los datos. Puedo seguir mirando
Puedo seguir mirando y ver, efectivamente, cuando hay un pico, con un comportamiento anormal, miren que él se sale. Pero vamos a suavizar un poquito eso. Aquí nosotros le dijimos que efectivamente, si una desviación estándar es algo anormal, vamos a ver un poco, la vamos a decir, no, tenlo en cuenta dos desviaciones estándar. Vamos a abrir un poquito los datos. Va a correr todo y vamos a ver qué pasó. Y si volteamos a mirar, pues digamos que no se nota mucho la diferencia. Yo como ya trabajo con estos datos, vamos a verlo por acá. Ya, si se dan cuenta, él está permitiendo unos picos un poquito más altos. Entonces ya aquí me está permitiendo unos picos más altos porque amplié el umbral. Le dije no tenga en cuenta una desviación estándar, sino dos desviaciones estándar por arriba y dos por abajo. Aquí la gente que sabe de Lean Manufacturing, este tipo de cosas, se dan cuenta que ahí se maneja 6 sigma, es decir, tres desviaciones estándar por arriba y tres desviaciones estándar por abajo. Todo lo que esté por fuera es considerado como anormal. Podrían utilizar ese mismo criterio que se utiliza en el manufacturing, donde estos límites yo simplemente los dejo tres desviaciones estándar por arriba, tres desviaciones por abajo, y lo que esté por fuera es anormal, pero depende del fenómeno que estén analizando. Aquí vemos, esperen que se me bloquee un poquito el computador, aquí podemos ver cómo le suavizamos los picos. Voy a dejar de 5 sigma, algo absurdo, solo para que ustedes lo va a ir muchísimo estos datos. Miren lo que pasa. Si se dan cuenta, está haciendo aún más Profe, efectivo. Sí, dime. una pregunta, profe. Claro, claro, con mucho gusto. Te escucho, dime. ¿Esos sigmas son por arriba y por abajo? O sea, más o menos Sí, a partir de la media. exactamente. Aquí hay una particularidad con estos datos y es que yo no puedo tener menos, aunque él lo calcula, porque él calcula por encima y por abajo, para estos datos no puedo tener valores menores que cero por la naturaleza de los datos, porque son retweets y lo mínimo que puede tener es cero retweets. Pero en otros fenómenos sí puedo llegar a tener valores negativos. Ahorita que haga el caso de uso con los datos, con los datos de calidad, se va a ver lo vamos a ver un poquito mejor. Sí, sí, sí era eso, sí te contesté o te contesté otra cosa. Sí, sí, era esa la pregunta. Gracias. Ok, no te preocupes. Si se dan cuenta, ya está siendo más permisivo con los picos. Y lo que son datos anómalos, perdón, ya son más poquitos. Y me está dejando pasar otros datos. ¿Qué define cuánto este valor? Pues en realidad ya lo define mi negocio. ¿En qué momento, o más que mi negocio, las especificaciones del cliente? O sea, ¿en qué momento para un cliente es normal o es anormal en mi proceso que se salga de esos valores? Entonces, esto es nuestra detección de anomalías. Como le digo, al final lo que hago es tomar una ventana. Se me olvidó mostrarles qué pasa si cambio la ventana. Voy a tomar una ventana. Miren lo que pasa si tomo una ventana de 10 datos nomás. Aquí vamos a ver que casi que de una empieza a, a calcular. ¿Se dan cuenta? Según esto, todo está bien. ¿Por qué? Porque le di una ventana muy pequeñita. Una ventana solo toma 10 datos y basado en esos 10 datos es que me va a hacer el cálculo de mi media y la desviación de mis datos. Como le di tan poquitos datos, pues para él todo está bien. Vamos aumentándole un poquito, aumentémosle a 100, el mismo sigma. Creo que con 100 verá uno que, bueno, miren, con 100 datos ya él tiene una ventana lo suficientemente grande para determinar tendencias y saber cuándo un dato es anómalo o no. Miren esto que es aquí, esta particularidad que hay acá. Y es que miren que ¿por qué creen que estos picos aquí lo detectó como anomalía, pero acá hay unos picos y no los detectó como anomalía? Puede que sea que lo esté haciendo con respecto a los datos que tiene alrededor o algo así.
Exacto, con la ventana de 100 datos que tiene anteriormente. Si te das cuenta, aquí hubo variación y aquí se generaron unos picos que hacen que mi media cambie. Entonces se va ajustando a los datos. ¿Sí me entiendes? Esa media no es un valor fijo, sino que se va ajustando según el comportamiento de los datos. Esa digamos que la diferencia entre una detección de anomalías y simplemente colocar un límite superior y un límite inferior. Este es más flexible y si hay cambio en las condiciones de lo que está pasando, él se va a alinear. Y para eso, pues yo traía este ejemplo, pero voy a mostrar, pues con el permiso pues, de las personas de Diaco, voy y pues, salvo que ellos estén de acuerdo, les comparto los datos y no solo les muestro el notebook con el ejercicio. Sí, profe. Sí No hay problema. bueno, Ese dime. podría hacerlo ¿en qué? En Anaconda, para no subir Sí, a Colab. exactamente, Y, mira que aquí lo tengo. Aquí lo tengo en Anaconda, y otra justamente pregunta. por eso. Eso es perfecto. Dime. Y otra pregunta, profe. Disculpa. No, con mucho gusto, dime. Este par de notebooks que vimos en Google Colab, ¿qué cambios o cuidados habría que tener para correrlos acá en Anaconda? No, no te preocupes, vamos a hacerlo. Simplemente es descargarlo. Voy a descargarlo. Lo único que puede, simplemente cuando lo descargas, dale guardar como descargar. Por aquí aparece, ¿no es que aparecía? Aquí, Penúltimo. descargar. Sí, exactamente. Descargarlo en este formato. Voy a hacer el ejercicio. Mira, voy a descargar este. Lo voy a descargar aquí en América de Mel. Espera un segundo. No, es en Mega. No es la ruta que es. Lo voy a descargar y hacemos la prueba y lo voy a abrir ahí. Si te das cuenta, este 18 no Los estaba acá. archivos los notebooks que nos compartió, profe, estos notebooks que nos compartió ahí en esa carpeta, Sí, señor. esos se podrían abrir directamente en Anaconda, ¿no? Sí, exactamente. Mira, voy a hacer el ejercicio. Mira que el 18 no estaba acá. Lo voy a guardar. Ahí ya lo guardé. Y mira que lo voy a abrir con Anaconda. Y solo tengo que tener en cuenta algunas cositas. Es el 18 el que descargué. Mira, aquí ya me aparece. Lo voy a abrir y si te das cuenta que cuando lo abre, lo único que tengo que tener en cuenta es que ya la ubicación de los datos cambia. Entonces ya esta parte de montar los datos, esta parte no iría, sino simplemente le doy la ubicación de mis datos en local. Es lo único que tengo que tener en cuenta. Mira que lo abre igual, pues las visualizaciones no me las muestra, porque son visualizaciones interactivas, pero mira que lo pasó casi perfecto, ¿ves? Y este es el mismo que tenemos acá. Ahí quedó, simplemente Ok. guardarlo con esa extensión y ya, mira, ya lo abre y cambiar que el origen de los datos, pues ya no tengo que leer una ubicación de Google Drive, sino que un folder en local. Sí, el caso de uso, no se preocupen, yo pues, lo hice aquí en Anaconda para no tener, pues, para Ok, guardarla. profe. Muchas gracias. Adelante. Listo, listo. No, gracias a ustedes que nos compartieron la información. Entonces, voy a utilizar la librería Plotly. La va a utilizar aquí en local. Si no la tiene instalada, pues por favor, instálenla. Este ya lo voy a subir y estoy mirando unos datos. Creo que son algunos datos de calidad que me compartieron y voy a hacer todo el proceso de cómo los datos llegaban de esta manera. Me di cuenta que las últimas columnas me estaban llegando con valores vacíos. Entonces lo que hice fue, me di cuenta que debería seleccionar hasta la columna 915 que tenía valores. Entonces empiezo a mirar los datos, empiezo a mirar. Pues sí, me doy cuenta, ahí ya empecé a filtrar los últimos valores que no tenían datos. Creé un data frame, simplemente saqué una copia del data frame, miré qué columnas traía, entonces me di cuenta que hay dos columnas que están relacionadas con el tiempo, una que se llama mes y otro que se llama fecha. eh, es el proceso. Y empecé a mirar aquí, pues ya me habían dicho como cuáles eran las variables que ellos querían mirar. Entonces lo primero que hice, pues bueno, ya que vamos a ver detección de anomalías, empecemos a ver detección de anomalías. Para este caso, yo podría tomar cualquiera de las variables que están acá. Ustedes pueden hacerlo, simplemente cambian aquí la columna que quieran analizar. Voy a analizar la columna tracción, pero ustedes pueden analizarlas todas
y de pronto ver cuáles verdaderamente son las importantes. Le di una ventana de 300. Este 300 no son días, no es una unidad de tiempo, sino es la cantidad de datos que él va a revisar. Si estos datos él los toma en el mismo orden, estoy diciendo que me tome 300 datos, entonces me va a tomar del 914, le resta 300, o sea, el 614, y con eso me va a hacer los cálculos. Le dije que para mí, obviamente ese es un concepto a priori, ya según ustedes su proceso lo ajustan. Y lo único que hago es ejecutar esta parte. Entonces, esos son los valores como de entrada. Una ventana de 300 datos, 2 desviaciones estándar y voy a analizar la columna tracción. Entonces, calculo la media total de los datos, que es 661, esa es la media. Calculo la desviación estándar de todos los datos, que es 19.51, y voy a hacer una pequeña gráfica para que me entiendan qué es eso de que aquí, en este caso, esta línea que está aquí, en esta parte, la línea que está a la derecha, y la línea que está, mejor dicho, la línea del centro es la media. La línea que está a la derecha es dos desviaciones estándar por arriba, y la que está a la izquierda son dos desviaciones estándar por abajo. Y simplemente, miren lo que pasa, lo que yo les decía que si abro, voy a dejarlo en 6 sigma. ¿Qué pasa si abro los datos? Pues el que me va a decir anormal, recuerden que esto es un histograma. Anormal es todo lo que se salga de estas barritas. La media sigue siendo la misma, por lo que salga de estas barritas lo va a considerar anormal según mi criterio, pero es mi criterio a priori. Estos valores siguen siendo los mismos, pero miren lo que pasa. ¿Sí ven que se amplía el rango? Y ya está tomando más valores dentro del rango que le estoy diciendo. ¿Qué pasa? Esta media yo la estoy moviendo en función de la ventana de los datos. Esto se puede, entonces ahí donde está el criterio de media móvil. Si los datos se me mueven un poquito por alguna razón, la media se me va a mover y también los límites. Eso garantiza, eso es lo que hace que la detección de la anomalía sea un poco más robusta. Ahí lo tengo con 6. Voy a cerrarlo un poquito. No puede, o sea, no, el proceso, esto que yo estoy haciendo con fines didácticos, ustedes sabrán en su proceso cómo lo manejan. No cerré, si se dan cuenta, aquí cerré los límites. Ahora estoy aplicando el mismo algoritmo que vimos anteriormente de detección de anomalías para ver qué es normal y qué es anormal. Miren lo que pasa. Aquí está la media de todos los datos, pero él me está tomando mi ventana de 300 datos y me está detectando qué valores son anómalos. Si se dan cuenta, no son unas barras, un límite inferior y un límite superior, sino que mi algoritmo es lo suficientemente robusto que él se ajusta a cómo se va moviendo la media de los datos. Digamos que aquí la media iba bajando, consideró esto que era normal. Aquí volví a subir, por eso no me tuve en cuenta estos puntos de acá. Puedo reducir la ventana, vamos a hacerlo. Vamos a reducir la ventana a 100 observaciones. Obviamente, para el caso de estudio, ustedes pues tendrán que analizarlo mejor. Aquí hice la ventana, la hice más chiquita, y si se dan cuenta, se me está ajustando. Se me ajustan los datos, miren. Aquí la media era menor, me considero esto como anomalía, pero aquí empezó a subir. Entonces, me movió mi media, me movió los límites, y estos valores, aunque son similares, me dijo que no es anormal, porque tuve un cambio en la media en ese momento. Si se dan cuenta, es bastante robusto porque él se ajusta. Yo puedo decir, bueno, si yo dejo una ventana de 1, pues probablemente todo se dispare, todo lo que esté, si le doy una ventana de 1, todo lo que esté, dos desviaciones estándar por encima de la media lo va a contar como anomalía, pero pues una ventana de 1 ya no, pues ya pierde como la gracia, ¿no? Pues no, el algoritmo no hace nada porque para la media, en ese caso, pues está bien, para la media en ese caso está bien. Tengo que jugar también con las ventanas de tiempo. Tengo una ventana de 150 a ver qué pasa. Y ahí me está detectando mis valores anómalos. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo sé que en el valor 693 algo ocurrió y la tracción se salió de la tendencia.
Yo puedo ir a mirar efectivamente al 693, mirarlo acá, buscar aquí el 600, busquemos uno que esté casi en los últimos para mirarlo rápidamente. El 850 de los últimos datos de acá y mirar efectivamente qué pudo haber pasado con las otras variables. Yo lo puedo hacer para varios, vamos a hacerlo para la afluencia. De pronto para la afluencia tengo que ajustar un poquito los datos. La afluencia es lo mismo que la atracción, de pronto los valores sean diferentes. Aquí, miren que la afluencia tiene una distribución diferente y vamos a ver mi detección de anomalías que me está diciendo, que me dice que en qué momento los valores de afluencia se salieron. Si se dan cuenta, la afluencia es un poquito, o sea, es un poquito más normal, no tiene tanta desviación. No se mueve tanto la media como lo veíamos en la atracción y aquí veo mis punticos rojos que son mis valores anómalos. En los datos, los punticos rojos simplemente van a tener una columna que se llama anomalía y le va a colocar un 1 y un 0. Digamos que esto es lo primero con lo que yo podría analizar mis datos, podría hacer un control estadístico, no tan cerrado como límite superior, límite inferior y ya, sino que efectivamente mirar cómo se van ajustando mis datos al comportamiento y variación de la media. Entonces esto, detección de anomalías, si ustedes lo quieren aplicar, si quieren establecer estos límites de control, como ven todas las visualizaciones son con la librería Plotly son interactivas, entonces ustedes podrían analizar por aquí el último periodo a ver qué pasó, mirar los datos, aquí el índice es el índice del dato, los valores de la afluencia y medir. Podrían graficar los dos, podríamos graficar, vengan a ver si lo puedo hacer. No, de pronto me enredo, pero podrían colocar, yo sé que ustedes leyendo la documentación podrían colocar 2 variables o 3 variables y ver cómo se comportan y si la anomalía de uno, digamos que si hay una anomalía en la atracción, pueda desencadenar o tenga correlación con otras variables. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una matriz de correlación. Entonces, ya con esto, digamos que puedo hacer un control en el tiempo, o más que en el tiempo, en la frecuencia, pero ahora vamos a hacer una matriz de correlación con los datos, para ver qué variables se correlacionan con cuáles. Aquí tomé algunas variables que venían siempre como NA, estas variables, entonces no las voy a tomar, simplemente porque no venían en los datos. De mi data frame original seleccioné solo las columnas que están ahí. Mi data frame es un poquito más pequeñito. Si se dan cuenta, bueno, me di cuenta que el diámetro también trae NAs. Miremos cómo están mis datos. Estos son los valores que venían. Me di cuenta que el diámetro también tiene muchos valorcitos como NA. Entonces volví a hacer otro filtro sin el diámetro. Lo dejé todo como lo había hecho, pues para cuando ustedes se ejecuten el notebook es probable que a ustedes les salgan las mismas cosas que a mí. Voy a hacer un describe. En un describe, pues miren que aquí ya tengo bastante información. Al haber hecho un pequeño preprocesamiento de los datos, pues ya sé, bueno, las coladas no me dicen mucho porque creo que es un consecutivo, pero me dicen que tengo 915, perdón, valores de afluencia, donde la media está en 455, su desviación estándar es de 14.37, el valor mínimo registrado es de 422. Aquí tengo este es mi primero, Percentil, sí. exactamente, tengo mis percentiles ahí y tengo el valor máximo de cada una de las variables. Mira, esto ya lo hizo, si le coloco aquí una T para que lo muestre transpuesto, para que sea más fácil de leer, pues mira, aquí tengo ya un resumen de todos mis datos. Muy rápido, ¿no? Si es pocas líneas de código, tengo la misma cantidad de todos, me está diciendo por lo menos para los porcentajes aquí, creo que esto es porcentaje de fósforo, creo. Entonces me dice cuánto es la media, cuánto es la desviación estándar, el mínimo, y entre estos dos deben estar, entre estos dos deben estar el 50% de los datos. Entonces aquí rápidamente tengo mucha información estadística de los datos, solo con digamos que aquí estoy viendo las observaciones que tengo, las fechas. Una pregunta me llamó la atención, ¿por qué tiene dos valores de fecha? De pronto uno fue cuando se tomó la muestra y otro cuando se produjo o algo así. Uno es de las propiedades mecánicas y el otro de las propiedades de la composición química. Ah, ok, ok. Bueno, ahí les recomiendo que de pronto, bueno, no sé, tenían ustedes que de pronto mirar los datos, a ver si yo voy a analizarlos por aparte
creería que es probable analizar las cualidades mecánicas de las químicas por aparte. Yo lo hice todo, pero con esto ustedes lo que pueden hacer es filtrar las columnas que quieran y hacer los análisis por aparte. Sí, profe. Lo que pasa es que precisamente lo que queremos es extraer la información de qué tanto la composición química afecta a esas propiedades. Ah, ok. Es más bien quitar el tema de fechas para no No enredarnos genera ruido. Ah, y bueno, dejar solamente los valores de bueno. propiedades y de química. Bueno, me tranquilizan porque entonces sí lo hice bien, porque las quité las dos. Sí, Genial. perfecto. Entonces vamos bien. Bueno, ahora lo que hago, ya aquí ya conocí más los datos, me di cuenta, aprendiendo un poquito más de esto, entonces, justamente aquí filtré las dos variables, ya no quiero ver las fechas, las quité, y creé un data frame que lo llamé dfcore, que es el data frame con el que voy a calcular la correlación. Y este data frame tiene estos datos. Mira, si se dan cuenta, no están las fechas, está la afluencia, la atracción, no sé a qué hace referencia, no sé si es la resiliencia, el alargamiento. Sí. Esa es la relación de la atracción dividida en la afluencia. Ok, super. Esa no es la relación de paso, estoy mal. Es una relación sísmica para el acero de construcción. Bueno, súper. Qué chévere. Bueno, porque no, hubieran pasado estos datos con más tiempo, los hubiéramos escarbado más, que están bien interesantes. Listo, ahí vemos, entonces ahí yo los dejé todos. Ahora, como lo mirábamos anteriormente, los valores están en diferentes escalas. La afluencia va, o sea, si miramos aquí arriba, la afluencia tiene unos valores bastante grandes con respecto a los porcentajes de composición química. Entonces, lo que voy a hacer aquí, esta es una función lambda, que lo hice así porque fue lo más rápido, pero este fue un tema que no vimos, que son las funciones lambda, que son funciones anónimas y es como yo poder declarar una función al vuelo, o sea, que si se dan cuenta la estoy metiendo en el retorno. Si quieren pegar ustedes tal vez una revisada, son fáciles de utilizar, pero ese lambda que ustedes ven ahí lo hice para poder hacer una función que me normalizara los datos, me tomara el dato, le restara la media y lo dividiera por la desviación estándar para normalizar los datos. Entonces, simplemente peguen una mirada, eso lo hice así como muy rápido y ahora tengo mis datos normalizados. Si se dan cuenta, miren, ahora ya todos están en la misma escala. Aquí, si se dan cuenta, hay valores negativos porque el ajuste que estoy haciendo, pero pues, como les digo, las proporciones se siguen conservando, entonces no pasa nada. Aquí ya tengo mis datos lísticos para poder calcular todos en la misma escala para poder calcular la correlación. Y aquí calculé la correlación, la de Pearson. Y después de que calculé la correlación de Pearson, me encontré cosas muy interesantes. Y es esto, una matriz de correlación. Entonces vamos a leer esta matriz de correlación. Hay una variable que se llama atracción, que está muy correlacionada con la afluencia. Y bueno, yo lo sé porque definitivamente la afluencia va a cambiar a medida que cambie la atracción. O sea que mi correlación, eso me da como un indicador de que mi correlación está bien, ¿cierto? Ustedes que conocen más del proceso. O sea, Sí, la afluencia y la atracción tienen mucha correlación. mucha relación, sí. Y por lo menos me di cuenta también, me di cuenta de Sí. otra cosa, que esto es manganeso, MN ¿cierto? es manganeso, sí. El manganeso. Con la atracción, si te das cuenta, no, es el cromo. Si te das cuenta, el cromo tiene mucha correlación o tiene una correlación alta con la atracción. Eso sí es Sí, posible, ¿cierto? O sea, si un acero que tenga mayor cromo, sí. tiene mayor tracción. Sí, claro, correcto. También empezamos a ver cosas muy chéveres. Que el porcentaje de fósforo o sea, la correlación es negativa a este MN sobre S, no sé qué es, pero si el fósforo sube, este baja. O si ¿sí me entienden? Sí. Se ve bastante pronunciado acá. Ok. Interesante. Esa es una información nueva, ¿no? En tanto tiempo que llevamos mirando esto. Porque Mn es manganeso, es azufre. No sabíamos que Al fósforo. tenía relación con el fósforo. Muy interesante. Bien Sí, interesante. miren también miren que el cromo y el fósforo también tienen correlación.
¿ven? Igual, si yo quisiera analizar solo las variables, yo podría coger simplemente mirar la atracción y ver, ven, la atracción con las químicas. El cromo afecta la atracción. C1, recuerdo que es Cobre. 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 El cobre Cobre. de manera, o sea, que si sube un poquito el cobre, es probable que la atracción suba un poquito más. Lo que pasa, esto, NB, no sé, NB Niobio. parece que lo baja. Parece que Niobio. lo baja. Novio parece que lo baja. Yo intenté hacer, pues para poder ver esto un poco mejor, hacer una matriz de correlación, pero que fuera, que me mostrara los valores, ¿ves? Porque aquí vemos que la correlación es alta entre, entre estas dos variables. Y pues no alcancé a hacerlo más grande, pero si ustedes hacen un zoom, porque esta es una visualización interactiva, si hago un zoom acá, ya me muestra los valores de correlación. Es decir, que yo tengo, o sea, la afluencia y la atracción tienen una correlación muy alta. Y esta relación, la relación que tú me dices, con respecto a la afluencia, pareciera que si esta relación hiciera que se disminuyera. ¿Ves? Entonces Bien. ustedes ya podrían analizarlo, ustedes que conocen mejor su negocio, empezar a analizarlo uno a uno. Tal vez la de arriba les muestra buscar estos colores que se desvían harto. Y ahora, mira, por lo menos aquí esto es el molibdeno con el níquel, miren que tiene una correlación, o sea, no sé si es que los dos estén presentes, uno, o sea, químicamente esté presente uno con el otro, el molibdeno con el Sí. níquel, porque se correlacionan, o sea, si hay molibdeno, hay níquel, si hay cobre, hay cromo, o sea, empieza, ya es como que ustedes lo miren más al detalle, con ojos, pues con ojos del negocio y se den cuenta si efectivamente qué es lo que puede pasar, qué es lo que me baja la atracción. Este AR, parece que este AR que es, qué pena. Es una propiedad geométrica. Dimensional. Hace Es una la altura propiedad. de la corrunga. Bueno, pues es lógico, ¿no? Que afecte la atracción porque es una característica geométrica del. Bueno, está como bien la cosa. Entonces, pues alcancé a llegar hasta acá. Ustedes podrían hacer lo que quería hacer, que no alcancé. Podrían, regresiones, la regresión lineal multivariable que hicimos, podrían tomar, digamos, la atracción y verla en función, digamos, de las variables químicas y ver si pueden predecir. No lo alcancé a hacer, pero si ustedes buscan el notebook, los datos están listos, es simplemente esa relación multivariable que hicimos nosotros al principio, empezar con ella y ver si pueden determinar, que es una ejercicio muy chévere, aproximadamente de estas variables químicas que estén acá, cómo afectan la atracción, la afluencia, y creo que son las variables más eh, representativas del proceso. Pero saben cosas muy chéveres, o sea, me doy cuenta que el ejercicio fue bastante bacano. Excelente, profe. Muchas gracias. Pues No se preocupen, me los hubieran compartido con más tiempo y tuviera tenido tiempo de moler un poco más, pero bueno, aquí les queda a ustedes para que sigan mirando, metan más datos, empiecen a mirar estacionalidades, empiecen a mirar si empiecen como a esculcarlo y a hacer preguntas, pero ¿será que hay alguna época del año, de alguna columna? O vean cosas que yo no veo, por lo que no tengo visión de negocio, de lo que les estoy mostrando acá. Pero el código ahí les queda para que ustedes lo reproduzcan y lo pueden hacer con 900 tantos datos que venían acá, 914 o con 914.000. Y entre más datos, mejor. Van a empezar a ver más cosas, las correlaciones de pronto se muevan un poquito, porque probablemente, si me doy cuenta, esto es de noviembre. Pero ¿qué pasa si lo comparo mes a mes? ¿Qué pasa si lo comparto con un lote en específico? ¿Qué pasa si en ese momento tuve algún tipo de observación del cliente? Miremos qué pasó en ese mes. Y así uno empieza a preguntarse y armar estas cosas. Esto es simplemente una herramienta. Pero como les decía inicialmente, el valor lo hace el análisis que hace uno como humano, ¿vale? Muchísimas gracias, profe. No, para gracias, nada, ni más profe. faltaba. El, Ni el más notebook faltaba. no lo comparte. Sí, lo puedo compartir para el curso o se los dejo solo. Yo lo que puedo hacer es que le saco una copia de esto, del código, sin los datos, y lo subo al curso general. Sí, O si perfecto. ustedes nos comparten los datos, los subo con los datos, pues para que todos puedan trabajar en ellos como ustedes quieren.
Pues, si quiere, pues puede ser con los datos, no hay mucho problema. Ay, bueno, muchas gracias. Entonces, aprovechen ahí, deberíamos, o sea, invito a todo el curso que traten de con estos datos aplicar todo lo que hicimos. Intenten, es más, si ustedes tienen de pronto algunos de estos lotes que hayan tenido como temas de aceptación o sin aceptación, los invito a que hagan un clasificador logístico para que, o háganlo aleatoriamente, creen aleatoriamente una columna con ceros y unos e intenten determinar cuándo un lote puede llegar a ser rechazado o no con un clasificador binario. Eh, co- Intenten hacer clúster, a ver qué pasa con ciertos días, a ver si estas coladas, todos estos equipos, se arman equipitos, se arman clúster de datos y esos clústeres, ustedes ya es que ustedes sigan trabajando ahí. Esos datos están muy chéveres, gracias por compartirlos porque nos permiten hacer casi que todos los ejercicios que hicimos en el curso con estos datos, porque son datos reales y son datos muy chéveres. Gracias a ustedes también por compartirlos. Sí, sí, igual pues un tema de, como dice usted, el negocio, pues ahí es donde se trae la Sí. interpretación, pero desde el punto de vista de datos es bastante buena información, ¿no? Ah, bueno, chéverísimo, me alegro que les haya servido. Y Sí, bueno, claro. no se preocupen, yo mañana subo todo el material al curso, voy a subir todo. Creo que solo me hacen falta un par de notebooks y la clase pasada y esta. Y ya queda todo, pues queda todo curso, todo el día para que ustedes puedan consultar. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias hasta el momento. Una pregunta, profe. Claro, En la página del curso, en sí, cada señor. tema hay un botoncito que dice como visto o realizado. Hay que ir Ok. por allí y darle a cada uno No, esa parte. no se preocupen, yo lo hago, pues este es un curso, digamos que es un curso muy especializado, un curso que íbamos haciendo al tiempo, así que no se preocupen, no. Digamos que ignoren esos botones, ya hablé con Aura, no se preocupen. Gracias. Listo, Oscar. Muchas gracias. No, ustedes, No, algún comentario, no sé, los puse a escribir mucho, se enredaron mucho, ahora yo los escucho a ustedes, ya quisiera que Ah, hablaran más ustedes que yo. no, muy bien. Muchas gracias por toda la información, por la clase. De pronto a veces iba muy rápido, entonces no alcanzaba. Yo no sé si era el lento yo o todos éramos muy lentos. No, perdónenme, No, perdónenme no. cuando es. Es entendible porque pues si no, no se alcanzaba a ver toda la... Sí. No se alcanzaba a abarcar todo el curso. ¿Sí? Sí, eso. Si se dan cuenta, es un curso chévere, es un curso Sí. donde tanto el lenguaje de programación como Python, como ciencia de datos, como Machine Learning se toca. Es difícil encontrar como todo el contenido en un solo curso, pero este es un curso introductorio, daría para cada tema hacer prácticamente que un curso. De pronto, si la universidad arma uno ya donde veamos redes neuronales, donde veamos deeping, también muy chévere, si quieren ver procesamiento del lenguaje natural, que es lo que más suelo hacer. Pero igual también, decía Richard Feynman que el que enseña aprende dos veces, y yo también aprendí muchísimo de ustedes. Se dieron cuenta que hubo cosas que tuve que arreglar, que todo fue en vivo. No, bueno, las últimas clases sí fueron más preparadas, fueron el código no tan en vivo, pero todo fue ahí hecho. Entonces, pues nada, no, profe, muchas gracias. Y bueno, también por el tema de ayudarnos como con datos reales, pues, de estos ejemplitos que traemos que básicamente para el equipo de calidad de nuestra empresa, el objetivo principal del curso de participar acá era como tratar de aplicar un poquito a nuestra realidad del día a día, ¿no? Entonces, bueno, me alegro. muy chévere y claro, nos gustaría, nos invitan, si por ejemplo en el tema de machine learning, de regresión, redes neuronales, interesante profundizar en esos temas. Sí, igual si quieren ustedes armar un curso y con ciertos temas, es decir, yo quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto y quiero ver esto que me interesa, también lo podríamos hacer. Y no, un placer Ah, con perfecto. todos y todas, Claro. con todos y todas.
Cualquier cosa al correo, si tienen alguna duda, no se preocupen, así haya pasado tiempo, así se hayan pasado 3, 4 meses, todos tienen el correo, escriban ahí y con el mayor de los gustos yo les respondo, listo, voy a dejar de grabar. Profe, un favor, no se le olvide subir la presentación completa No, ya. todo, no te preocupes, yo mañana a mediodía, como sea, yo les tengo todo cuadrado, la presentación, el material adicional, todo, ¿no? Ahí, no se preocupen. Sí, un curso que me dejó un poquito sin voz. Todavía no tengo garganta de profesor, pero chévere, de verdad. De verdad, a mí también un placer impartirlo.